Bienvenidos a este video donde vamos a explicar cómo funcionan los comandos new y delete para la creación de memoria dinámica. Entonces, para empezar, nos vamos a crear esta variable que sabemos que es una variable de tipo entero, pero es un puntero. Y aquí viene lo nuevo, el operador new. Vamos a escribir new int. ¿Y cuál es la interpretación de esta asignación? Bueno, new int nos hace referencia a que hemos creado un nuevo espacio de memoria para un número entero y podemos hacer referencia a él a través de el puntero x. Con esto entonces nosotros podemos asignar cualquier valor que deseemos a x, lo podemos operar, asignarle algún valor y lo vamos a imprimir para que notemos que en efecto ya tenemos un espacio de memoria y en este caso le hemos asignado el valor de 77. Pero antes de ejecutar este programa es importante que nosotros, al finalizar todo esto, eliminemos la memoria dinámica que hemos creado. Este proceso de aquí se le llama asignación memoria dinámica. Entonces, al finalizar todo, siempre tenemos que eliminar la memoria dinámica creada. ¿Y cómo se hace esto en este caso? Simplemente se escribe delete y en este caso colocamos el puntero. Aquí vamos a escribir eliminando la memoria dinámica. Con esto entonces nosotros al final siempre tenemos que tener ese cuidado, puesto que si nosotros no eliminamos o no liberamos la memoria dinámica, es posible o cabe la posibilidad de que esa memoria o ese espacio quede reservado y nosotros no vamos a tener control después de ese espacio de memoria. Habría como una fuga de memoria y hay que tener cuidado en ese caso. Así que este punto es muy importante. Siempre tenemos que al final eliminar la memoria dinámica. Siempre hay que hacerlo por seguridad. Ya con esto entonces podemos compilar aquí y lo vamos a ejecutar y podemos ver que ahí en efecto está el número 77 creado de manera dinámica. Otra alternativa que normalmente se usa cuando estamos creando memoria dinámica es que también se puede crear no solamente el espacio para un entero, sino también el espacio para un conjunto de enteros. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a escribir acá vamos a poner aquí número de enteros para reservar. Vamos a escribir y vamos a leer ese número entero de esta forma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer entonces? Aquí nosotros le vamos a pedir al usuario que nos diga cuántos enteros quiere reservar en la memoria y cómo podemos hacer para realizar esa reservación. Pues simplemente aquí en la línea 10 al final, entre corchetes, nosotros escribimos el valor de n. Entonces ahí, ¿qué estamos indicando? Aquí con el operador new lo que estamos diciendo es que queremos que se reserve en la memoria n espacios para n números enteros. ¿Y cómo vamos a hacer referencia a esos números enteros? Pues simplemente a través del puntero x. Entonces en este caso pues ya no tendría sentido escribir esto. Vamos a comentarlo. Y lo que vamos a hacer para poder ver que en efecto ya tenemos reservados nuestros n números enteros es que vamos a darles unos valores. Vamos a escribir así a esos enteros reservados. Entonces aquí x actuaría como si fuera un arreglo de enteros. Ya sabemos que para manipular arreglos de enteros lo estamos haciendo así. Es decir, con igual a 0 tendríamos
el primer elemento reservado con igual a 1 tendríamos el segundo elemento reservado, y así en adelante, ¿no? Aquí por ejemplo le voy a asignar i por defecto, de esa manera. Recordemos que también pudimos haber escrito esto de esta forma, ¿no? Voy a poner ahí como comentario, que también se pudo haber hecho así al estilo de los arreglos. Y bueno, después de esto podemos imprimirlos. Vamos a imprimirlos por acá para que notemos que en efecto disponemos de esos n espacios, ¿no? Vamos a escribir aquí de la otra forma como les estaba comentando. Aquí vamos a quitar este X, y aquí al final sí es importante que cuando nosotros estemos creando un arreglo de variables a través del operador new, ahora tenemos que escribir después de delete unos corchetes, y así estaremos indicando que vamos a eliminar no solamente un espacio de memoria, sino que el arreglo de elementos o de variables en la memoria. Entonces podemos aquí compilar, vamos a ejecutar, y aquí podemos notar que nos pregunta número de enteros para reservar. Pongámosle por ejemplo 2, y ya notamos que me imprime 0 y 1, ¿no? Que son los dos elementos que creé, pero nosotros podemos cambiar también. Vamos a poner 10, y ahí ya me imprimiría los 10 números. La ventaja de utilizar la memoria dinámica es que nosotros no estamos sujetos, como en el caso de los arreglos, donde de entrada teníamos que definir el tamaño de los arreglos, y después de este punto ya no lo podíamos modificar. Entonces en este caso nosotros podemos crear durante la ejecución del programa, como en este caso en la línea 10, podemos crear arbitrariamente, de manera arbitraria, perdón, el tamaño de elementos que deseemos para una lista de arreglos. Por ejemplo, vamos a manejar un ejemplo aquí. Yo podría por ejemplo necesitar leer una cantidad determinada de números que venga de manera que esa información dependa del usuario. Por ejemplo, si yo quiero calcular el promedio de 10 elementos y necesito guardarlos o mantenerlos ahí, entonces yo lo puedo hacer a través de esta técnica. Veámoslo aquí. Vamos a comentar todo el código. Por ejemplo, en lugar de crear una tabla de notas, por ejemplo, que es un caso bien típico cuando se explican arreglos, yo podría pedirle al usuario, justo como hice antes, podría hacerlo de esta forma, y podría preguntarle al profesor, en este caso, pues, o secretaria, cualquiera de los dos, al usuario en general, cuántas notas desea ingresar. Podríamos preguntar así, de esta forma, y entonces aquí podríamos leer en tiempo de ejecución cuántas notas desearíamos ingresar, ¿no? Luego crearíamos acá, vamos a ponerle así, notas, y le diríamos, bueno, queremos crear n notas. Y recordemos que al final siempre tenemos que, aconsejo que siempre que utilicemos memoria dinámica, al instante imprimamos, eliminemos, ¿no? la memoria creada. Muy bien, pues luego podríamos darle lectura. Esto como hicimos antes, vamos a copiar aquí esto. Podríamos leerlo de esta forma. Podemos hacer la lectura de cada una de las notas.
podemos escribir aquí out para y escribir así como nota, y vamos a escribir así para que se vea agradable al usuario, y aquí vamos a colocarle ahí. Y por ejemplo al final podríamos necesitar, que sé yo, imprimir el promedio, por ejemplo, a través de una segunda variable. Se escribe así. Vamos a poner aquí el promedio. Pero la suma dividida entre el tamaño. Y ahí finalizaríamos. Aquí estamos viendo un ejemplo. Entonces vamos a compilar por acá. Aquí tengo este pequeño error, vamos a corregirlo. Las notas, ahí está bien. Vamos a compilar de nuevo y vamos a ejecutar. Entonces, como vemos aquí en tiempo de ejecución me pregunta cuántas notas quiero. Para no ser largo el ejemplo, vamos a poner 5 y vamos a ir poniendo ahí notas al azar. Y ya me dice ahí al final, el promedio de las notas es 80.4. Bueno, espero que este video les haya servido para entender cómo funcionan el operador delete y el operador new, que sirven para crear memoria dinámica. En otras palabras, cuando por ejemplo en línea 20 tenemos esta instrucción, básicamente lo que tenemos ahí es la creación de un arreglo de notas de tamaño n en este caso, solo que se ha creado de forma dinámica en tiempo de ejecución. Bueno, sin más, espero que les haya servido y nos vemos pronto.